Biasotti y Andrea del Boca. Le damos la bienvenida a Marina Calabró, que está aquí con nosotros también. Hola, Marina. Gracias, Sergito. En un ratito vamos a hacer nuestro show, pero ahora vamos a hablar de otra historia, ¿no? Por supuesto. Corita. Bueno, ayer hubo una jornada así en el Senado que, bueno, lo que hicieron distintas personas fue exponer falsas denuncias. Esto tiene que ver con un proyecto de ley que está presentando Carolina Lozada, y quien estuvo entre tantas personas allí exponiendo sus vivencias fue Ricardo Biasotti, ¿sí? El padre de la hija que tienen en común con Andrea del Boca, Ana, y él cuenta el calvario. En 18 minutos contó el calvario que él vivió durante más de 20 años. Él habla de un impedimento de parte de Andrea del Boca para que él pueda tener contacto con su hija, y habla justamente de esas falsas denuncias. Rápidamente te digo: 2003, amenazas; 2004, violencia de género. ¿Ustedes recuerdan cuando Andrea estuvo en Intrusos en la Noche? Claro. Se baja un poco el pantalón y muestra un terrible moretón en la zona de la cadera. Sí, y hace una recreación, viste, de cómo suerte fue de el dramatización momento, de cómo habría sido, hay que decir, porque en definitiva la justicia no le dio la derecha, el empujón en el Exactamente. en el hall. En el año 2008, secuestro de su hija, también lo habría denunciado por eso. Ricardo dice: yo me fui de vacaciones a Cariló con mi hija, como me iba desde hace 4 años. Había dejado constancia dónde iba, cuánto tiempo, la dirección, el teléfono, y sin embargo Andrea lo que hizo fue una denuncia de secuestro por la hija. Y después, a partir del año 2009, él dice que ahí ocurrió el impedimento de contacto, y en la última denuncia el tema del abuso sexual que Andrea exactamente hizo a Ricardo Biasotti, y participó activamente también Ana. Hay que decir que de todas estas denuncias fue sobreseído en primera y en segunda instancia. O sea, que en definitiva para la justicia son falsas denuncias. No hay una. Recién Me explicaba Fioribello que el fiscal, y esto te lo traslado, el fiscal no pidió que sea denunciada Andrea ni tampoco Ana por falsa denuncia. Este es el argumento que usa Fioribello para decir: no son falsas denuncias, son hechos que no se pudieron probar. Es una diferencia sutil, casi técnica, en términos de el horror de que te acusen de haber sido capaz de abusar sexualmente de tu propia hija, versus lo que fue una falta de mérito y después un sobreseimiento de la justicia en 2 instancias. La mayoría de los casos de falsa denuncia que han terminado con el sobreseimiento de la persona denunciada de forma injusta debieran tener una reparación en que la persona que hizo la falsa denuncia vaya en cana. Bueno, esa es la el fiscal debió hacer una denuncia por falsa denuncia. Exacto, esa es la modificación de la que presenta Carolina Lozada, entre otros intentos también de modificación sobre este tema. Por ejemplo, en el artículo 245 establece: se impondrá prisión de 1 a 3 años al que denuncie falsamente una persona. ¿De 1 a cuántos años? De 1 a 3 años. O sea, nada, no quedan en la calle. Pero sigo. Si la falsa denuncia se da en el contexto de delitos de violencia de género, contra menores o contra la integridad sexual, la pena tendrá entre 3 a 6. Tampoco detenido. Y en relación a esto, y al falso testimonio, será reprimido con prisión de 1 a 4 años. Ninguno detenible. El testigo, perito o intérprete que afirme una falsedad. Aumenten la pena, esta es la gran oportunidad. No, y que los fiscales actúen también. Claro. Bueno, que los fiscales actúen, porque pero tienen que aumentar la pena. Después de ese calvario que describe Cora, queda sobreseído y no, pero perdón, no en el caso de Biasotti, creo, no sé, corregime, no fue preso, por suerte. No. Pero cuánta No estuvo gente que detenido. estuvo en cana 3, 4 años. Hemos hablado, ¿te acuerdas el año pasado? Claro, en la reparación queda mucho más chico. Sí, claro. Porque aquel que lo denunció falsamente nunca va a ir preso en un día, y el otro sí se comió 3 o 4 Y días. sumale, que ayer decía Biasotti, yo por lo menos tuve justicia, un proceso larguísimo de casi 20 años, lo que quieras, pero dijo: en mi caso la justicia llegó a sobreserme. Pero ¿cuántos casos hay que quedan en el medio donde, viste, duermen el sueño de los justos? Vamos a saludarlo a Ricardo Biasotti, estamos en comunicación telefónica con él. Sergio Lapegue te saluda. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Sergio, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Bueno, saludos a la mesa, saludos a Marina y al resto de la gente. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, ayer fue una exposición muy fuerte la tuya. Simplemente nos gustaría escucharte en primera persona, un breve resumen de lo que pudiste contar ayer ante el Congreso, porque vos sos un ejemplo de lo que muchas personas viven, pero a lo mejor por tu conocimiento, por haber estado en pareja con Andrea del Boca, la gente lo hace propio también, ¿no? Sí. Primero, quería aclarar una sola cosa que escuché recién a Marina.
comentar sobre el fallo final de la denuncia por abuso. Y la realidad es que yo fui sobreseído por inexistencia de delito. Claro. Se probó que no hubo delito. Claro. No es que fui sobreseído porque no se pudo probar igual, el delito. a mí me queda Se probó claro, que... solamente reproducí un argumento de parte, Ricardo, porque Sí, hablamos con la ya otra sé, parte, ya sé. el argumento que usa la otra parte es, Andrea y Ana no fueron denunciadas, es decir, no pesa sobre ellas el cargo de la falsa denuncia, simplemente no se pudo probar lo que se denunció en su momento. Aclaré que era un argumento de parte, no lo comparto, hay un No, lo sobreseimiento. entiendo. Yo te lo quiero aclarar, yo sé que vos lo entendés también, lo quiero aclarar para que quede claro, para la gente. Sí, no es lo mismo. Es lo que hace, No es lo mismo, es lo que hace la otra parte, es lo que hace básicamente el abogado de la Ahora, otra parte. cuando empieza la primera denuncia, ¿cuándo fue? 2003. La primera denuncia, en el 2013 ya, o sea, denuncias en el fuero civil siempre hubo, porque el objetivo era impedir el contacto e impedir que se estableciera el vínculo. O sea, que ya antes de nacer Ana, ya yo tuve tenía ese tipo de denuncia. Ya empezaron los problemas. Ahora, a nivel penal, la primera fue de amenazas en el 2003. En el 2004 seguimos con la de violencia de género. En el 2008 con secuestro y la del 2018. O sea, estamos hablando de 22 años de estar, digamos, en litigio o en la mira de la justicia por denuncias que al finalmente fueron falsas. Esto hay que volver a decirlo. Denuncias falsas. ¿Y Sí, cómo repercute esto en tu vida normal? Porque vos sos un, no sé, empresario, te empiezan a mirar mal, no podés ir a un lugar porque te dicen ahí está el violento, no sé qué. Más que nada que Andrea del Boca es una persona muy famosa y conocida y respetada en el mundo de los artistas, ¿no? Mirá, el daño es tremendo, más cuando esto toma posición mediática, ¿no? Como fue en este caso, que debido a la fama de la madre de mi hija, esto enseguida se viralizó y tuvo una exposición mediática terrible. Así que uno entra en un estrés crónico que te daña psicológicamente, ataques de pánico, ansiedad, depresión. Todo esto, viste, te crea, tu sistema inmunológico se debilita, te aparecen enfermedades. El daño social es mortal porque la condena social, sin siquiera una prueba o un veredicto en contra, la condena social es instantánea. Entonces, y de repente te encontrás en una burbuja de silencio porque, bueno, los conocidos, los amigos, mira para abajo, ¿no? por las dudas, viste, se alejan. Los socios dicen, no, esta posición mediática nos juega en contra, no podemos seguir adelante, te tenés que ir. Los clientes ya no necesitan tus servicios profesionales. Entonces, ya entras en un detrimento económico. Yo, cuando nació mi hija, yo era gerente general de un banco de inversiones, tuve que renunciar porque la exposición mediática que tuve en ese momento no estaba alineada con el tipo de cargo ni la profesión que yo tenía. Entendible. Yo pensé que eso iba a pasar, viste, en 6 meses y que me iba a reinsertar en la fuerza laboral. Y me fue imposible. Y me fue imposible. Yo no tengo nada que ver, pero aparece la voz de la mamá, que es y de la niña, porque y de la niña. Ana, cuando cumplió 18 años, empezó a exponer de su propia voz eso que después, según la pericia psicológica, eran relatos implantados. El relato de la mamá. Claro. Entonces, la verdad es que uno lo que se pregunta en este caso, Ricardo, entiendo que no tenés vínculo con Ana desde los 9 años, o sea, ella tiene 25, es un montón, y que además Ana está convencida de lo que sostiene, o sea, tampoco es que el fallo de la justicia la hizo cambiar de posición. Pienso en que es, en algún punto, y perdón que te lo diga así, irreparable esto. Y ni hablar del daño a tus padres, bueno, vos hablabas ayer de los primos de Ana, ¿no? A la familia extendida también. Esto, ¿cómo se vuelve atrás?
y tenés que aprender a vivir, viste, con ese duelo permanente que tenés. Pero bueno, Ana, a ver, Ana no eligió esto. Ana era muy chiquita y no eligió esto. Ella fue un instrumento más de toda esta, que es la parte morbosa de todo esto, ¿no? Pero ella no lo eligió y ella tiene una parte de la historia nada más. Y ojalá en algún momento decida escuchar la otra parte, poder charlarlo, porque se lo merece, porque creo que es bueno para ella vivir su vida con la historia real, con la historia completa. Perdón, te quería hacer una pregunta, perdón. Sí. Una sola cosa que tiene que ver con lo que viviste ayer en el Senado y demás. Yo traigo como muy comparativo con tu caso el caso de Guisoni, que es el ginecólogo o médico en realidad. La zona sur. Sí, de la zona sur, que también pasó exactamente igual, un lavado de cerebro de Pero estuvo preso, la madre. ¿no? Sí, estuvo preso. De la madre al hijo, el hijo se termina dando cuenta de esto y lo logra exponer. Eso por un lado. Te quería preguntar qué sentís cuando ves que pasado todo este tiempo tenés a la persona que te denunció de forma falsa en los programas de televisión de mayor encendido en la Argentina, mostrando una cara casi entre, no sé, divertida, de éxito y demás. ¿Te duele? ¿Te importa? ¿No te importa? Mira, Pablo Guisoni ayer estaba presente. Estaba con vos. Incluso hizo una exposición, estaba con sus hijos, charlamos mucho con él y nos sentimos muy identificados, ¿no? Con todo esto. Y yo le decía, yo tuve la suerte de que la justicia para mí funcionó. Claro. El debido proceso, la presunción de inocencia, y me permitió, más allá de que en estos casos se invierte la carga de la prueba, porque vos acusado no es que tienen que probar lo que hiciste, sino que vos tenés que probar que no lo hiciste. Tuve la oportunidad de hacerlo y logré el fallo que se logró. Él no tuvo esa suerte, y incluso yo lo comenté eso. Así que, con respecto a lo otro, bueno, Andrea es una actriz, siempre estuvo expuesta en los medios, yo conviví con eso todo este tiempo, me acostumbré a eso, aprendí a convivir con eso. La verdad es que no sigo su actualidad, me entero porque, bueno, siempre alguien me comenta, me manda mensajes o me manda links, entonces más o menos me entero, pero no lo sigo porque la verdad es que no tiene nada que ver con mi vida. Claro, eso ya cortaste pasó, todo. ya está atrás. La voy a respetar porque es la madre de mi hija, así que siempre la voy a respetar, pero no tengo ningún vínculo, ninguna cosa que nos Quiero ir un que nos poco ligue. más para atrás, Ricardo, y te quiero consultar, ¿qué pasó entre Andrea y vos para que durante todos estos años sucedieran estas cosas? Vos me lo preguntás a mí como si yo hubiera sido el promotor de todo esto, y la verdad es que yo no hice nada. Yo lo único que quería es ser un padre Pregunto, presente. ¿qué pasó a nivel dos personas que se relacionan adultamente? Digo, ¿qué malestares, qué conflictos, qué cosas han sucedido a nivel pareja? Digo, porque vos no esperabas todo esto. No, por eso te estaba diciendo, mi único interés fue ser un padre presente. Sentía un compromiso emocional porque se trataba de mi hija, pero también un compromiso moral y ético, ¿no? Yo nací en una familia católica y me enseñaron eso en la vida y eso es lo único que quería. Ahora, lo que pasó, tendrías que preguntarle a la promotora de todo esto. La realidad es que no pasó nada, simplemente nuestra relación fue efímera, muy cortita, y me di cuenta que no existía lo que tenía que existir para que dos personas compartan la vida y construyan algo juntos, ¿no? Ricardo, pero por eso duró muy poquito, y después de un par de meses me llama y me entero de que estaba embarazada. Ahora, lo que me quiero preguntar, tal vez no tenés por qué responderme, pero Andrea ha mentido sobre vos. Esto lo ha determinado la justicia, ¿no? Andrea es mentirosa. En mi caso te diría que faltó a la verdad
en la mayoría de los temas, por no decirte en todos. Fue, creo que, un poco fiel a su profesión y a lo que hizo toda su vida. Como que fue una actuación, decís vos. Como una novela. Una novela. Una cosa Armó una novela que duró 20 y pico de años. Andrea armó una novela que duró 20 y pico de años. Te pregunto, el hecho de haber tenido buena relación con Cristina Kirchner, ¿ha sido protegida de alguna manera por la justicia? ¿Y todo lo que decía ella, digamos, te caía sobre vos, sobre tu cabeza? Mira, yo lo comenté ayer en la exposición, a los 9 años, Andrea decidió cortar el vínculo y incumplir el régimen de visita absolutamente, de un día para el otro. Yo celebré con mi hija sus 9 añitos el 15 de noviembre, que ella quiso, me acuerdo como si fuera hoy, mirá, lo tengo muy presente. Ella quiso hacer un campamento con sus primos, sus tíos, entonces para celebrar su cumpleaños. Y hicimos un campamento en la casa de mi hermana, y la verdad que la pasamos muy lindo, ella estaba feliz, fue muy divertido, y esa fue la última vez que la vi, porque después de eso la madre decidió que igual, yo no la perdón, vería más. Ricardo, y siguiendo lo que te decía Lape, vos ayer decías que esa primera causa, la que tiene que ver con el impedimento de contacto, fue cajoneada por jueces y hablaste de protección política. No fue la expresión exacta, pero diste a entender que había como un interés en estar del lado. al revés. Claro. A ese punto iba, sí, y en ese momento, bueno, yo obviamente presenté escritos pidiendo que se cumpla el régimen de visita. Era un régimen de visita nuevo que había sido aprobado en primera instancia y en segunda instancia por la Cámara. O sea que estaba vigente, y pedí que se cumpliera el régimen y nada. Y pedí después revinculación, porque ya había pasado el tiempo y seguía incumpliéndose, y nunca se me contestó, siempre fueron como cajoneados todas mis peticiones, y fue coincidente con que ella tenía un nuevo abogado, que era el abogado personal de Aníbal Fernández. Ni más ni menos. O sea que ahí ella definitivamente tuvo mucho apoyo político en esa época, y aparte una complicidad también, que no sé si fue impuesta o no, de parte de la jueza que estaba manejando el tema en ese momento, y del defensor de menores, que se supone que tenía que defender los derechos de mi hija. Y los derechos de mi hija es tener un padre presente, y no lo hizo. ¿Me entendés? Entonces, ¿y vos vas a hacer alguna demanda? Digamos, vas a demandar contra ella, contra el Estado, teniendo en cuenta ahora lo que contaba Luciana. Eso por falsa denuncia. Claro, por falsa denuncia. Porque del otro lado lo usan como a favor. Claro. Denunciada por falsa denuncia no está. No, porque pero todavía no tenemos ley. ¿O sí? Pero hay que modificar ese artículo, que es esa presentación por el cual Biasotti... No, pero igual, perdón, más allá de la ley, vos podés mandar a investigar por testimonio agravado de una persona que te denunció de forma falsa. Con la ley actual. La ley actual. Una modificación puntual para aseverar exactamente. ¿Y vos, Ricardo, lo vas a hacer eso? Mira, Andrea se cuidó mucho, porque esperó hasta que la nena cumpliera 18 años, y la denuncia la hicieron en cabeza de Ana. Y yo a mi hija jamás la demandaría, más allá de las equivocaciones que ella pudiera cometer. Para eso estamos los padres, ¿no? Para saberlo aceptar y las equivocaciones de los hijos. Pero, o sea que a mi hija nunca lo haría. Pero lamentablemente hasta ahora la verdad que la ecuación es muy perversa, porque el que hace una denuncia falsa no tiene casi costos, no tiene consecuencias. Los costos, las multas son mínimas, y las penas también son mínimas. Entonces, el beneficio es enorme, porque en mi caso a mí me separaron de mi hija. Y los daños que generan son inmensos. Cortita, vos recién al pasar contaste el calvario que viviste, gente que te dio la espalda, amigos que miraban para otro lado. Hablaste de enfermedades. ¿Andrea del Boca te enfermó? ¿La situación te enfermó? No, a ver, cuando vos estás bajo un estrés crónico importante, tus niveles de cortisol se te disparan. Y
permanecen disparados, ¿me entendés? El cortisol es una hormona que es muy buena porque te advierte de los peligros inminentes, pero cuando eso se proyecta en el tiempo, te destruye Claro. emocionalmente, psicológicamente, y tu sistema inmunológico también se debilita. Y eso te trae consecuencias. Pero es producto de eso. Y la verdad es que yo sí estuve con... A ver, en el 2008 estuve internado en terapia intermedia una semana por un pico de estrés. En la Trinidad de Palermo, o sea, no fue gratuito a nivel físico tampoco. Ahora, Ricardo, ayer cuando hablamos por teléfono te noté como más liviano con todo esto, si bien vos expusiste durante todo este tiempo todo lo que te tocó vivir, hablaste de algunas depresiones y situaciones poco agradables que viviste durante estos 20 años, más de 20 años. Pero en este tiempo, es duro lo que te voy a preguntar, pero puede pasar, hemos escuchado a muchos padres y madres que lamentablemente se le ha cruzado por la cabeza, pero digo, ¿te pasó de no encontrarle sentido a tu vida? Mira, tuve la suerte que la vida me dio otra hija, y esa hija se transformó un poco en la estrella del norte, ¿viste? Claro, la zanahoria. Guió mi vida, mis emociones, mis intenciones y mi resiliencia. Entonces, y parte yo viví muy de cerca lo que vos estás comentando. Sé lo que significa el daño que se causa para los que quedan. Claro. Y nunca podría hacerle una cosa así a mi hija. Me parece muy bien. Ricardo, gracias por tu valentía, gracias por tu testimonio en nuestro programa. Estás invitado para cuando quieras. Y me parece que sos, digamos, es como la luz, vos recién decías el norte, la luz para aquellas personas que empiezan a tener este tipo de abusos, ¿no? A la integridad. Mira, del cerebro, ¿no? Déjame decirte algo, Sergio. Las falsas denuncias destruyen vidas. Claro, por eso te digo. Destruyen familias, destruyen vínculos. Y lo peor de todo es que destruyen infancias. Necesitamos que esto hay que tener... se pare. Exactamente. Las verdaderas víctimas tienen que ser protegidas, pero también los inocentes, y por sobre todo los chicos. Entonces, por eso yo decidí ser parte y apoyar esta iniciativa de Carolina Lozada, y creo fervientemente en eso. Creo que tenemos que parar, creo que el sistema judicial... Ojalá que te puedas revincular con tu hija, ojalá. Creo que sería sanador para los dos. Sería sanador para los dos, sin dudas que sí. Un gran abrazo, muchas gracias, muy gentil por atendernos. Gracias, Sergio, buenos días. Gracias, buen día. Bueno, tremenda nota, Sí, muy impactante. Y bueno, también un enojo que él hizo extensivo a los medios. En su momento, acciones contra Susana Jiménez por una nota en el Living. Y bueno, también nos interpela sobre nuestra responsabilidad a la hora de comunicar, ¿no? Sí. Con la distancia prudente, claro. El tema era la... Claro, sí. El tema, hay que hacer una limpieza en la justicia, ¿no? Y dice... tal persona es 2 puntos y califica y la justicia no lo hizo. ¿Sabés que charlábamos la vez pasada? Que tal vez la palabra para usar recién pasó con el tema de las chicas de hockey. La palabra es decir la denunciante. Exacto. Hasta que no tengamos un veredicto, hay una denunciante y denunciante.